Bienvenidos al curso de álgebra. Hoy desarrollaremos el capítulo 5 correspondiente al tema Ley de Exponentes 2 para las aulas de primero y secundaria San Juan y San José en el año escolar 2020. Les saluda el profesor Iván Regalado Carrasco, docente de la institución educativa particular Alfa de Ventanilla. Recordemos el propósito de la clase de hoy es conocer propiedades adicionales de la potenciación. La clase pasada vimos ley de exponentes 1, la potenciación, que vamos a continuar trabajando el día de hoy. Entonces, la potenciación es una operación matemática que permite escribir en forma abreviada una multiplicación de factores iguales. A elevado a un exponente n significa el producto de a por a por a por a, así n veces, donde obtendremos una potencia p. Los elementos son la base, el exponente y la potencia. Ejemplo: 2 elevado al cubo, la base es 2, indica el número o factor que se debe multiplicar. El exponente 3 indica cuántas veces se va a multiplicar la base por sí misma. Como el exponente es 3 y la base es 2, se está formando 2 por 2 por 2, que es igual a 8. Este 8 es la potencia o resultado de la operación, que es la potenciación. Bien, las propiedades que vamos a trabajar el día de hoy son: la primera es la potencia de potencia. Para elevar una potencia a otra potencia, se mantiene la misma base y se multiplican los exponentes. En este caso, a elevado a la m elevado a una potencia n va a dar como resultado la misma base a elevado al producto de los exponentes, que es m por n. Veamos algunos ejemplos. 2 al cubo y todo eso elevado al cuadrado. Entonces se va a mantener la misma base, que es 2, y debo multiplicar los exponentes. 3 por 2, 6. Entonces se formó 2 a la sexta. Siguiente ejemplo: 5 a la cuarta y todo eso elevado al cubo. Entonces se va a formar lo siguiente, que es la misma base, 5, y debo multiplicar los exponentes. 4 por 3, 12. 5 a la doceava. En el caso que tengamos más exponentes, como en el ejemplo 3, a elevado al cuadrado, todo eso al cubo y todo eso nuevamente elevado a la quinta, se deben multiplicar todos los exponentes. Se mantiene la misma base, que es a, y debo multiplicar los exponentes. 2 por 3 por 5. Entonces 2 por 3 es 6 y por 5, 30. Se formó a elevado a la 30. Propiedad 2. Producto de una potencia. La potencia de un producto es el producto de las potencias de cada uno de sus factores elevados al mismo exponente. Es decir, a por b elevado a la n da como resultado a elevado a la n por b elevado a la n. Ejemplos: 10 elevado al cubo es igual a 2 por 5, porque 2 por 5 es 10, elevados al mismo exponente, que en este caso es 3. Se forma 2 al cubo por 5 al cubo. Segundo ejemplo: 15 elevado a la cuarta. Debemos descomponer la base, que es 15, la vamos a descomponer en 3 por 5 y se mantiene el mismo exponente, que es 4. Se forma 3 a la cuarta por 5 a la cuarta. Siguiente ejemplo: 30 elevado a la quinta. No necesariamente se puede descomponer la base en dos factores, como los ejemplos 1 y 2. Aquí podemos descomponer la base en 3 factores. 2 por 3 es 6 y por 5, 30. Entonces la base la hemos descompuesto en 2 por 3 por 5 y va a trabajar con el mismo exponente, que es 5.
Se forma 2 a la quinta por 3 a la quinta por 5 a la quinta. Ejemplo 4. 8 elevado a la 10. El 8 se puede expresar o descomponer como 2 por 2 por 2. 2 por 2 es 4, por 2 8. Y cada uno de estos factores debe trabajar con el mismo exponente, que es 10. Se forma 2 a la 10 por 2 a la 10 por 2 a la 10. Pero como tenemos bases iguales, ¿qué podemos hacer con los exponentes? Bases iguales en multiplicación, debemos sumar los exponentes. 10 más 10 más 10, 30. Se forma 2 elevado a la 30. Ahora desarrollaremos los problemas del boletín en la página 93. Pregunta 1. Calcular el valor de A. A es igual a 2 a la octava entre 8 cuadrado. Resolución. Lo que vamos a hacer es el numerador mantenerlo 2 a la 8 y el denominador vamos a descomponerlo. Recuerda que 8 al cuadrado vamos a descomponer la base 8, que es 2 por 2 por 2. La base 2 por 2, 4 por 2, 8. Y debe trabajar con el mismo exponente, que es 2. Se formó 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Ahora en el denominador tenemos bases iguales en multiplicación. Podemos sumar los exponentes. 2 al cuadrado por 2 al cuadrado por 2 al cuadrado es 2 a la sexta. Entonces para hallar A va a ser igual a 2 a la octava dividido entre 2 a la sexta. Como aquí aparece la división de bases iguales, ¿qué debemos hacer con los exponentes? Restarlos. 8 menos 6 es 2. Entonces se forma A es igual a 2 elevado al cuadrado. Para hallar A resolvemos 2 al cuadrado es 4. Entonces la respuesta a la pregunta 1, 4. Pregunta 2. Calcular el valor de L. L es igual a 15 al cubo por 6 a la cuarta sobre 9 al cubo por 4 al cuadrado por 125. Lo que vamos a hacer es descomponer cada una de estas potencias que intervienen en el ejercicio. Comencemos con 15 al cubo. Se puede descomponer como 3 por 5 elevado al cubo al cubo. La siguiente potencia 6 a la cuarta se puede descomponer en 2 por 3 elevado a la cuarta a la cuarta. Siguiente potencia 9 al cubo se puede descomponer en 3 por 3 y cada uno de estos factores elevado al cubo. Pero aquí aparece la multiplicación de bases iguales, por lo tanto debemos sumar los exponentes. 3 al cubo por 3 al cubo equivale a 3 a la sexta. Siguiente potencia 4 al cuadrado. El 4 se puede descomponer en 2 por 2 y cada uno de estos factores elevados al cuadrado. Y nuevamente aparece en la multiplicación de bases iguales. 2 al cuadrado por 2 al cuadrado es 2 elevado a la cuarta sumando sus exponentes. La última cantidad es 125, que lo vamos a expresar con forma de potencia como 5 al cubo. Teniendo ya descompuesto las potencias que intervienen en el ejercicio, comenzamos con la resolución. Ahí tenemos L inicialmente y vamos a reemplazar con lo que hemos trabajado en esta parte. Empezamos a reemplazar 15 al cubo, lo reemplazamos con 3 al cubo por 5 al cubo. 6 a la cuarta lo reemplazamos con 2 a la cuarta por 3 a la cuarta. Ahora en el denominador 9 al cubo lo vamos a reemplazar por 3 a la sexta. 4 al cuadrado lo reemplazamos por 2 a la cuarta. Y el 125 lo vamos a reemplazar por 5 al cubo. Ahora notamos que en el numerador aparece 5 al cubo y en el denominador también aparece 5 al cubo. Podemos cancelar. Y de igual manera en el numerador aparece 2 a la cuarta y en el denominador 2 a la cuarta. Podemos cancelar. Luego de cancelar nos quedaría el valor de L es igual a 3 al cubo por 3 a la cuarta sobre 3 a la sexta. En el numerador aparece la multiplicación de bases iguales. Podemos sumar los exponentes
y nos quedaría que L es igual a 3 elevado a la séptima, sumando los exponentes, sobre 3 elevado a la sexta. Luego aquí, como aparece la división de bases iguales, debemos restar los exponentes. L es igual a 3 a la 1, que es 3. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 2, 3. Pregunta 3. Calcular el valor de A. A es igual a 21 a la sexta por 35 a la quinta por 80 al cubo, dividido entre 15 a la cuarta por 14 a la décima por 30 al cuadrado. Vamos a descomponer las potencias que intervienen en el ejercicio. 21 a la sexta es 3 por 7 a la sexta a la sexta. 35 a la quinta es 5 a la quinta por 7 a la quinta. El 80 es 16 por 5 elevado al cubo, pero a su vez este 16 se puede descomponer en 2 por 2 por 2 por 2. Cada uno de esos factores elevado al cubo por 5 al cubo. Como aparecen bases iguales, se reduce 2 a la 12 por 5 al cubo. 15 a la cuarta es 3 por 5 elevado a la cuarta. 14 a la 10 es 2 por 7 elevado a la 10 a la 10. Y el último número, 30 al cuadrado, es 2 por 3 por 5 elevado cada uno de estos factores al cuadrado. Bien, luego de descomponer, ahora la resolución. Tenemos la expresión A inicialmente y debemos reemplazar con los que hemos descompuesto en este lado. El 21 a la sexta lo descomponemos en 3 a la sexta por 7 a la sexta. Este valor que habíamos desarrollado en esta parte. Y así con cada uno de ellos. 35 a la quinta es 5 a la quinta por 7 a la quinta. El 80 al cubo, busquemos dónde estaba el 80 al cubo, aquí estaba, era 2 a la 12 por 5 al cubo. 2 a la 12 por 5 al cubo. Ahora trabajemos el denominador. 15 a la cuarta, busquemos 15 a la cuarta, aquí está. Es 3 a la cuarta por 5 a la cuarta. Luego sigue el 14 elevado a la décima, que es 2 a la décima por 7 a la décima. Y el último número en el denominador es 30 al cuadrado, que es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Reemplazamos con 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 5 al cuadrado. Veamos si se puede eliminar si hay cantidades iguales en el numerador y en el denominador. Como no hay, entonces vamos a agrupar las bases iguales. El 2 elevado a la 12, el 3 elevado a la sexta y este 5 a la quinta lo juntamos con este 5 al cubo, se forma 5 a la octava. Y este 7 a la sexta lo juntamos con este 7 a la quinta, se forma 7 a la onceava. Del mismo modo en el denominador, 2 a la 10 y 2 al cuadrado, 2 a la 12. 3 a la cuarta y 3 al cuadrado, 3 a la sexta. 5 a la cuarta y 5 al cuadrado se forma 5 a la sexta. Y el 7 a la 10. Aquí notamos que sí se va a cancelar, que hay cantidades iguales en el numerador y en el denominador. 2 a la 12 y 2 a la 12 cancelamos. Del mismo modo 3 a la sexta y 3 a la sexta. Nos quedaría que A es igual a 5 a la octava por 7 a la onceava, dividido entre 5 a la sexta por 7 a la décima. Para calcular el valor de A, debemos restar los exponentes que tienen bases iguales. Es decir, A es igual a 5 al cuadrado porque hemos restado 8 menos 6 por 7 elevado a la 1 porque hemos restado 11 menos 10. Entonces ahora calculemos 5 al cuadrado es 25 y 7 a la 1 es 7. Para hallar A es 25 por 7, que es 175. La respuesta a la pregunta 3, 175. Pregunta 5. Simplificar la expresión. Resolución. Ahí está inicialmente el valor de A. Y x se está multiplicando 7n menos 2 veces.
Recordemos que entonces lo podemos expresar como una potencia x elevado a la 7n menos 2. Del mismo modo, el denominador está x n más 3 veces. Lo podemos expresar como x con exponente n más 3. Ahora, la siguiente parte, x 10 menos 2n, y todo eso está elevado al cuadrado. Exponente de un exponente se debe multiplicar, por lo tanto 10 por 2 es 20 y menos 2n por 2 es menos 4n. Nos queda la base, que es x elevado a la 20 menos 4n. Y en el denominador aparece x por x elevado a 2n veces. Entonces nos queda la base y el exponente sería 2n. Ahora lo que vamos a hacer es juntar los dos numeradores y juntar los dos denominadores. Al juntar los dos numeradores, este 7n con este menos 4n se forma 3n, y este menos 2 con este 20 se forma 18. Entonces en el numerador ya tenemos x elevado a la 3n más 18. Del mismo modo, en el denominador, n más 3 con 2n se obtiene 3n más 3. Ahora aquí notamos que hay una operación de división y aparecen bases iguales, entonces debemos restar los exponentes. Al restar estos dos exponentes se pueden cancelar 3n y nos queda 18 menos 3, que es 15. Entonces el valor de a es x elevado a la 15. La respuesta, x elevado a la 15. Pregunta 6. Efectuar el valor de s. Resolución. Bien, notamos que aparece el producto de x elevado a la a más b más 3 veces. Entonces se forma x a la a más b más 3 sobre x por x por x eleva ¿cuántas veces se está multiplicando? A menos b más 2 veces. Entonces se forma x y su exponente a menos b más 2. Del mismo modo, la siguiente fracción es x y su exponente es a menos b más 5 sobre x a la a más b más 4. Ahora vamos a juntar los numeradores y vamos a juntar los denominadores. Entonces el valor de s es igual a juntar los numeradores. Este b que es positivo y este b que es negativo se van a cancelar. Esta a con esta a se forma 2a. Y este 3 positivo con este 5 positivo forma 8. Entonces en el numerador me está quedando x elevado a la 2a más 8. Ahora en el denominador, este b que es negativo con este b que es positivo se pueden cancelar. Y nos queda esta a con esta a, 2a. Y este 2 positivo con este 4 positivo forman 6. Ahora aquí tenemos una división de bases iguales. ¿Qué debo hacer con los exponentes? Restar. Muy bien. Entonces vamos a restar 2a con 2a, se cancela. Y restando 8 con 6 se forma 2. Entonces el valor de s es x elevado al cuadrado. La respuesta, x elevado al cuadrado. Pregunta 9. Calcular el valor de a. Resolución. Notamos en el ejercicio que las fracciones son muy similares. Entonces vamos a desarrollar solamente las dos primeras y ver cuál es la secuencia para no desarrollar cada una. Bien, la primera fracción, 2 elevado a la x más 1 menos 2 elevado a la x sobre 2 a la x, la podemos descomponer de la siguiente manera. El denominador afecta a cada uno de los términos que están en el numerador. Quiere decir 2 a la x más 1 entre 2 a la x menos 2 elevado a la x entre 2 a la x. Ahora aquí
en esta primera parte puedo restar los exponentes porque estamos en división. Al restar los exponentes se cancelan x y te queda 2 elevado a la 1. Y aquí hay una división donde el numerador y el denominador son iguales, entonces sería 1. Y el signo que hay entre ellos es menos, entonces nos queda 2 a la 1 menos 1. La siguiente fracción, 3 elevado a la x más 1 menos 3 elevado a la x sobre 3 a la x también. El denominador va a afectar a cada uno de los términos del numerador. Es decir, 3 a la x más 1 entre 3 a la x menos 3 a la x entre 3 a la x. Aquí podemos restar exponentes, x con x cancelamos y te queda 3 elevado a la 1 menos, aparece otra división, otra fracción donde el numerador y el denominador son iguales, entonces nos va a dar 1. Ahora observamos que la primera fracción nos resulta 2 a la 1 menos 1. La segunda fracción nos resulta 3 a la 1 menos 1. ¿Cuánto crees que nos resultará la tercera fracción? Muy bien, nos va a resultar 4 a la 1 menos 1. La siguiente fracción sería 5 a la 1 menos 1. Y la última fracción sería 9 a la 1 menos 1. Entonces vamos a reemplazar. La primera fracción es 2 a la 1 menos 1. La segunda fracción es 3 a la 1 menos 1. La siguiente fracción 4 a la 1 menos 1. La siguiente sería 5 a la 1 menos 1. Puntos suspensivos hasta llegar a la última fracción, que es 9 a la 1 menos 1. Ahora vamos a desarrollar cada uno de estos paréntesis. El primer paréntesis, 2 a la 1 es 2, menos 1, 1. El segundo paréntesis, 3 a la 1 es 3, menos 1, 2. Siguiente paréntesis, 4 a la 1 es 4, menos 1, 3. Y el último paréntesis sería 9 a la 1 menos 1. Se forma 8. Entonces para hallar el valor de A, vamos a sumar 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7, así hasta 8. El valor de A se ha formado una suma de números consecutivos. Y para calcular esos números consecutivos lo puedo calcular mediante el último término de los consecutivos, 8, por su consecutivo, que es 9, dividido entre 2. Entonces 8 por 9 es 72. Entre 2, 36. Quiere decir que toda la suma desde el 1 hasta el 8 obtenemos 36. Entonces la respuesta a la pregunta 9, 36. Bien, aquí le estoy dejando 3 ejercicios de aplicación muy similares a los que ustedes han visto desarrollados, los cuales tienen que resolver en su respectivo cuaderno. Les recuerdo que pueden llegar sus consultas a los correos de los coordinadores indicadas en la plataforma del colegio. Asimismo que deben copiar en el cuaderno las diapositivas que tiene nuestro logo de la mochila y desarrollar los ejercicios de aplicación en su cuaderno, que se revisará regresando después de esta cuarentena. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.